Filipenses capítulo 4 versículos 10 al 12. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La semana pasada nosotros iniciamos el tema del contentamiento en los negocios a la luz de las enseñanzas de Pablo en este texto, y debemos recordar que el apóstol Pablo se encontraba en este momento preso en Roma cuando recibe una carta de parte de los hermanos, o no una carta, una ofrenda de parte de los hermanos de Filipos, en respuesta de lo cual Pablo les envía esta carta a ellos, en parte como una manifestación de su gratitud para con ellos. Pero Pablo, en su corazón y preocupación pastoral, no se limita simplemente a darles las gracias a estos hermanos. Pablo sabía que ellos debían estar bien preocupados por su estado físico y emocional, ahora que se encontraba en una prisión que iba ya para 4 años. Recuerden que el apóstol Pablo estuvo preso primero en Cesarea 2 años. Luego fue enviado a Roma, donde estuvo preso 2 años más, y es casi al final de este segundo encarcelamiento cuando Pablo envía esta carta. Por tal razón, aunque él manifiesta abiertamente el gozo que le produjo el haber recibido esa ofrenda, también les hace saber que su estado de ánimo no dependía en absoluto de ello. Pablo quiere aquí evitar malos entendidos. Él no quiere que se piense que su situación en la cárcel era terrible, como si Cristo nuestro Señor se hubiese olvidado de él. Pablo sabía que la gloria de un rey se mostraba en el bienestar de sus súbditos. La gloria de un rey se muestra, o de un presidente en una nación, por el bienestar de sus súbditos. Dar la impresión de que su encarcelamiento era insoportable era una deshonra al Señor. Cristo nos ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días, y dice Él, hasta el fin del mundo. Cuando el creyente manifiesta descontento en medio de su situación, eso constituye un insulto a Cristo como nuestro Rey y Protector. Lo que estamos diciendo con eso es que sus promesas no son más que meras palabras sin sentido. Estamos mostrando a los demás que en realidad el Señor no sabe cuidarnos adecuadamente y que la situación de un pagano que no conoce a Dios no es muy distinta que la de aquellos que han depositado su fe y su confianza en Él. No hay mucha diferencia entre un pagano y nosotros en lo que respecta a nuestra protección, en lo que respecta a nuestra seguridad. Y Pablo no quiere dar esa mala impresión. Él está contento y agradecido al ver la muestra de amor de estos hermanos. Pero desde antes de que esa ofrenda llegara, ya Pablo estaba contento. Y Pablo estaba contento por una razón muy sencilla. La felicidad de él no dependía de estas cosas. Este hombre de Dios había aprendido el misterioso y difícil arte del contentamiento cristiano. Para Pablo, Cristo era suficiente. Su suficiencia no provenía de sí mismo, sino de Cristo. Él había entendido que tenerle a Él era tener mucho, era tener suficiente, era tenerlo todo. ¿Y cómo podía estar descontento alguien que tenía mucho, que tenía lo suficiente y que lo tenía todo? Este hombre había llegado a adquirir lo que Jeremiah Burroughs llama esa dulce, interna y quieta constitución interna que libremente se somete y se deleita en la sabia y paternal disposición de Dios en cada situación. Noten que Pablo no dice aquí, yo he aprendido a resignarme. No, Pablo no había aprendido a resignarse, a cruzarse de brazos ante lo inevitable, no. Él había aprendido a callar su alma sabiendo que había un Dios todopoderoso que disponía las cosas en su vida de la mejor manera posible, y eso era suficiente para él. Y aunque en ocasiones el creyente experimenta tristeza y dolor,
esa tristeza no lo domina. Esa tristeza no lo lleva a actuar y a reaccionar como si Dios no existiese. Como dijimos la semana pasada, la ofrenda de los filipenses seguramente cambió en algo la condición física de Pablo, pero no cambió la disposición de su alma. La ofrenda que Pablo recibió obviamente tuvo que haber hecho algún cambio en su situación económica, pero no cambió su estado de ánimo. El hombre que ha aprendido el arte del contentamiento se siente satisfecho en el lugar donde Dios lo ha situado y con el llamamiento que le ha sido asignado. Ese hombre sabe, y podemos decir entre paréntesis, y se goza y regocija en ese conocimiento que Dios es soberano, que Él es nuestro Señor y dueño y que tiene derecho a hacer con lo suyo como a Él le plazca. Cuando usted compra un adorno para su casa, usted tiene derecho pleno a hacer con ese adorno lo que usted quiera hacer. Si usted lo quiere poner en una repisa para que todo el mundo lo vea, ese es su derecho. Si usted quiere meterlo en una gaveta y dejarlo ahí guardado para el resto de su vida, ese es su derecho. Y el hombre que ha aprendido el arte del contentamiento cristiano sabe que Dios es su dueño y que Dios tiene derecho a hacer con lo suyo lo que a Él le plazca. Pero no solamente eso, este hombre confía humildemente en Él como padre y amigo. En ese padre y amigo cuya sabiduría y bondad dispone todas las cosas para nuestro provecho, aun aquellas que a nuestros ojos parecen terribles. Por eso es que decimos que el cristiano no debe resignarse. El cristiano debe aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. Ahora vamos a aplicar todo esto ahora a la vida de negocios. Para que un hombre de negocios pueda honrar a Cristo en medio del desempeño de su vocación, es necesario, es imprescindible que aprenda este difícil y misterioso arte. ¿Por qué? Porque el trabajo es una fuente constante de problemas y dificultades. Por esa razón, el Señor decretó que el hombre habría de ganarse el pan con el sudor de su frente. Dios decretó eso después de la caída. Pretender lo contrario, no ganarse el pan con el sudor de la frente, es tener una visión irrealista de la vida y querer ir en contra de los designios de Dios. Por supuesto, hermanos, no todos los trabajos tienen el mismo cúmulo de dificultades y de problemas, pero todos los trabajos, todos, encierran sus aflicciones particulares. Todos los trabajos, hasta el más simple y sencillo. Es por tanto necesario, para que nuestra piedad personal no se vea afectada, aprender a aplicar el contentamiento en los negocios. Porque recuerden, hermanos, que nosotros estamos hablando aquí de la teología del trabajo. No estamos tocando el contentamiento como un tema aislado, sino como parte de lo que el creyente debe saber en el desempeño de su vocación. Habiendo entonces considerado la semana pasada la naturaleza del contentamiento cristiano, hoy pasaremos a considerar 3 situaciones particulares de nuestra vocación en que este contentamiento debe ser ejercido. 3 situaciones particulares de nuestra vocación en que este contentamiento debe ser ejercido. Y debo decir aquí, como una nota adicional, que podríamos dar muchas otras circunstancias en el trabajo en que el contentamiento debe ser ejercido. Pero estas 3 que vamos a mencionar, en una forma u otra, encierran todas las demás. Y hemos buscado 3 encabezados que sean lo suficientemente inclusivos como para incluir todo lo que queremos decir. 3 situaciones particulares de nuestra vocación en que este contentamiento debe ser ejercido en el negocio. Primero, al tratar con las inconveniencias y dificultades propias de nuestro llamamiento. Este contentamiento que explicamos la semana pasada debe ser ejercido al tratar con las dificultades e inconveniencias propias de nuestro llamamiento. No podemos pretender aquí tratar con cada vocación o trabajo por separado y enumerar todos los inconvenientes y dificultades de cada uno. Eso obviamente no puede ser posible en un solo sermón y probablemente ni siquiera pueda ser posible en 100 sermones. Pero hay algo particular que es común prácticamente a todo trabajo.
y es que en una medida o en otra dependemos de otras personas en el desempeño de nuestra labor. Y eso es común a todos los trabajos. Dependemos de otras personas en el desempeño de nuestra labor. Estas otras personas pueden ser subalternos, pueden ser superiores, pueden ser compradores, pueden ser vendedores, etc. El asunto es que el éxito o el fracaso no se encuentra totalmente en nuestras manos. Y en nuestra vocación tendremos que lidiar con todo tipo de personas. Algunos serán impetuosos, otros serán malgeniosos, otros serán descuidados, otros serán irresponsables, otros serán perezosos, otros serán mentirosos. Pero lo que difícilmente encontraremos es a personas que hagan las cosas exactamente como nosotros las queremos, o que sean en su carácter y temperamento como nosotros quisiéramos que fuesen. Y no debemos lanzarnos al mundo a trabajar sin tener una visión realista en este asunto. Por una u otra razón encontraremos que es desalentador en ocasiones trabajar con la gente. Si no es por una razón, va a ser por otra. Algunos tratarán de engañarnos, otros nos traicionarán, otros no irán al ritmo que deseamos. Y a eso le sumamos las dificultades propias del trabajo en sí o vocación. Algunos trabajos requieren una ardua labor física, otros trabajos requieren una ardua labor mental, otros trabajos requieren un continuo cuidado, otros encierran muchos riesgos. Ahora imagínese lo que ocurre cuando usted mezcla todo eso con 2 o 3 cucharadas de descontento. El tener que trabajar con la gente y lidiar con las dificultades propias del trabajo. El resultado es una vida llena de amarguras, llena de ansiedades, llenas de depresiones. Inevitablemente, la persona que en el ejercicio de su vocación no ha aprendido a contentarse, se sentirá cada vez más impotente al ver que no puede cambiar a los demás. Y no solamente a los demás, tampoco puede cambiar las circunstancias que no le permiten trabajar al ritmo que él quisiera trabajar. ¿Y qué debemos decir a todo esto? Dice Richard Steele, el puritano, y estas palabras son tan sabias que traten de beberse cada una de las expresiones que este hombre ha puesto aquí. Pero dice él, ¿quién eres tú, oh hombre, que piensas que debes estar exento de la suerte que le ha tocado correr a toda la humanidad? ¿Piensas que un nuevo mundo debe ser creado para darte a ti satisfacción? ¿O que el temperamento y manera de los demás deben ser cambiados? ¿Por qué esperamos encontrar hombres sin debilidades si estamos conscientes de las muchas debilidades que existen en nosotros mismos? ¿O es que esperas cabalgar sobre las tormentas de la vida sin ser abatido por sus olas? Perdón. ¿No sería mejor llegar a poseer nuestras almas en paciencia? Y oigan esto. Y tomar la resolución de que como no podemos hacer a los otros mejores de lo que son, vigilaremos para que ellos no nos hagan peores a nosotros. Tú no puedes hacer mejores a los demás, pero ellos sí pueden hacerte peor a ti. ¿Cómo? Aumentando las inevitables dificultades de la vida con la irritabilidad y la impaciencia. O sea que ahora tienes 2 problemas. Ahora tienes el problema de esta persona con la que estás trabajando, con esta circunstancia que te ha tocado trabajar, pero además tienes que lidiar con la irritación de tu corazón y con tu impaciencia. Tu problema se ha agravado ahora, está peor. Y sigue diciendo Steele, ¿no sería mejor considerar que hemos sido colocados en esta situación por la divina providencia, para que tengamos la oportunidad de ejercer nuestra sabiduría, paciencia y humildad con miras a prepararnos para un estado mejor y hacer el disfrute de ello más deleitoso para nosotros? Y yo me pregunto, hermanos, ¿acaso no hay sabiduría en lo que dice ese hombre? Yo creo que hay tanta sabiduría que yo no puedo decir más de lo que él ha dicho. Nosotros tenemos que aprender a contentarnos al tratar con las inconveniencias y dificultades propias de nuestro llamamiento. En segundo lugar,
Este contentamiento también debe ser mostrado al reconocer con gratitud las diversas ventajas de nuestra vocación. Este contentamiento también debe ser mostrado al reconocer con gratitud las diversas ventajas de nuestra vocación. Es cierto que todo trabajo, en uno u otro grado, tiene sus inconvenientes y sus dificultades, pero también tienen sus ventajas y sus satisfacciones. Y el hombre que desea honrar a Dios a través de su vocación debe aprender a mostrar gratitud y gozo por esas ventajas propias de su llamamiento. Ese balance entre una vida realista que conoce las dificultades propias de la vocación, pero que también se goza en sus ventajas, nosotros la podemos ver en el libro de Eclesiastés. Y no se le hace honor a este libro de Eclesiastés cuando se le considera como un tratado pesimista que solo ve la vanidad en todo lo que el hombre hace debajo del sol. Vamos a Eclesiastés, el libro escrito por Salomón. El autor nos enseña en este libro, en varios textos, que Dios espera que el hombre aprenda a gozarse en su trabajo. Eso es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestro deber. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Esto viene de la mano de Dios. Y si nosotros desechamos eso, estamos desechando un don, un regalo que Dios quiere que nosotros aprendamos a disfrutar. Esto viene de la mano de Dios. Que el hombre coma y beba y que su alma se alegre, se goce, se regocije en su trabajo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 22. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Eclesiastés capítulo 5, versículo 18 al 20. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, este es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hermanos, esto es don de Dios, es un regalo de Dios. Debo aclarar aquí que Salomón no está recomendando de ningún modo una vida hedonista, y para los niños que están aquí, y algunos que no son tan niños, la palabra hedonista significa sencillamente vivir dedicado a los placeres. Salomón no está diciendo aquí que la vida del hombre debe ser un procurar constantemente el placer y el deleite, porque esa idea es contraria al tenor general del libro. Pero sí plantea que a través del trabajo obtenemos satisfacciones y que Dios espera que nosotros disfrutemos de ellas. Apartar cierto dinero para una vez al año irnos de vacaciones con nuestra familia y cogerlo suave durante 1, 2, 3 semanas, eso es parte de lo que Dios espera que nosotros hagamos con nuestro dinero. Eso no es carnalidad, eso no es falta de ser espiritual. Como le decía a un hermano de otra iglesia, a un pastor, los pastores no deben coger vacaciones, porque el diablo nunca coge vacaciones. Y ese pastor sabiamente le dijo, sí, pero el diablo no se cansa, yo sí. Son dos cosas muy diferentes, dos naturalezas diferentes. Y dice el autor de Eclesiastés, eso es lo que Dios espera que el hombre haga con su dinero. Que se goce, que se deleite hasta donde la oportunidad de Dios le da. No en una vida dedicada a los placeres, no tirando el dinero para arriba. Pero aquí Salomón está hablando de que el trabajo da satisfacción. Y que Dios espera que nosotros aprendamos a gozarnos con esa satisfacción.
Por ejemplo, algunos trabajos son más confortables para el cuerpo y más seguros. Gózate en eso. Hay otros trabajos que son más estimulantes para la mente. Gózate en eso. Otros son más estables y con menos riesgo de perder lo que poseemos. Gózate en eso. Algunos trabajos nos ponen más en contacto con la belleza de la naturaleza. Otros nos ponen en contacto con las curiosidades del arte. Pero lo más importante es que en el caso de la mayoría, Dios nos ha colocado en el lugar en que debíamos estar y nos ha preparado y capacitado para el ejercicio de nuestra vocación. ¿Para qué? Para que podamos decir, en medio de las dificultades laborales, he sido colocado en el lugar apropiado para mí. Así que en vez de envidiar la condición de otros, o de autoconmiserarme, lo que haré o lo que necesito es un espíritu agradecido que me permita disfrutar de las bendiciones que Dios me ha concedido. No tengo por qué envidiar a los demás en su trabajo. Lo que necesito es un espíritu agradecido que me permita disfrutar de las bendiciones que Dios me ha dado. Y yo quiero tomar aquí como ejemplo el caso de las madres. Sí, por favor, Hermanos, estamos hablando de que cada trabajo tiene su dificultad, pero cada trabajo tiene su satisfacción. Y yo quiero tomar aquí el ejemplo de las madres. Hermanos, ¿qué trabajo puede ser más demandante emocionalmente que aquel que le ha tocado a las madres? ¿Qué trabajo puede ser más demandante? No que los padres no tengan responsabilidad en la crianza de los hijos, pero indudablemente a las madres le ha tocado la parte más demandante, al menos emocionalmente, si desea hacerlo bien. Pero yo me pregunto, ¿existe acaso un trabajo que tenga más recompensa que la labor que Dios ha colocado sobre el hombro de las madres? Es cierto que el pañal que han lavado hoy probablemente tendrán que lavarlo mañana, y que la buena costumbre que comenzamos a enseñar hoy tendrá que ser remachada mañana y pasado mañana y probablemente traspasado mañana y quién sabe hasta cuándo. Y eso sin contar las presiones de fuera, porque el trabajo de las madres tiene presiones adentro, pero eso sin contar las presiones de fuera, la presión de una sociedad que no valora ese trabajo, que nos enseña que una mujer preparada intelectualmente no tiene nada que hacer metida en una casa, que las mujeres se dividen básicamente en dos grupos. En un grupo están las inteligentes y ejecutivas que trabajan fuera del hogar, y en otro lado están las estúpidas que no tienen otra cosa que hacer que criar a sus hijos y cuidar del hogar. Y hermanos, eso es lo que la sociedad moderna nos enseña. Y eso es una presión para la madre, que cuando se encuentra con una amiga del colegio y le dice, ¿y tú en qué estás? Yo soy presidenta de la compañía no sé qué. Yo estoy criando a mis 3 hijos, te ven con cara de pena, con cara de conmiseración, pobre estúpida que no sabes hacer otra cosa. Y hermanos, eso es una presión que la sociedad impone sobre las mujeres. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿qué otra satisfacción puede ser comparada con la que va a gozar esa mujer cuando vea su trabajo plasmado en hombres y mujeres que han llegado a ser lo que son en un porcentaje muy alto por el trabajo de ellas, por la sabiduría que han tenido, porque no fueron tan tontas como para huir del lugar que Dios había asignado para ellas, porque lo hicieron responsablemente? ¿Acaso puede haber una recompensa mayor? Hermanos, nosotros no sabemos si nos va a tocar sobrevivir a nuestros hijos. Nosotros no lo sabemos. Porque la muerte no tiene edad. Y qué terrible debe ser para una madre ver a su hijo metido en un ataúd, diciendo se fue al infierno por mi irresponsabilidad. ¿Quién consolará a esa madre cuando vea a su hijo en el ataúd, sabiendo que ese niño no entregó su alma a Dios? No porque Dios no lo había elegido, eso es parte del decreto de Dios y nosotros no sabemos de eso.
Pero Dios ha puesto una responsabilidad sobre nosotros. Y si algún día nos toca tener que decir en el juicio eterno que lo manden al infierno, es bueno tener nuestra conciencia tranquila de que hicimos todo lo que Dios nos ha pedido. Y qué bueno es para una mujer poder decir como la señora Spurgeon, que le decía a sus hijos en el día del juicio: si tengo que poner mi dedo acusador sobre vosotros, lo haré con limpia conciencia, porque yo le expuse el Evangelio de Cristo. Hermanos, qué bueno es para una mujer tener esa buena conciencia. Pero es duro el trabajo de la mujer. A las mujeres no la promueven en sus trabajos, ni le dan doble sueldo. Nada. Nada. Pero hermanos, ese trabajo, como cualquier otro trabajo, está lleno de satisfacciones. Yo podría decir que en sentido general Dios ha planificado la vida para que a mayor demanda en la vocación, mayor sea la recompensa. Dios lo ha planificado de esa manera. Mientras más demandante es una vocación, mayor es la recompensa que Dios ha incluido en esa vocación. Pero recuerden, hermanos, esas recompensas, esas satisfacciones solo podrán ser disfrutadas por aquellos que han aprendido a gozarse de las ventajas propias de su vocación. El que no ha aprendido el arte del contentamiento difícilmente encontrará otra cosa en su trabajo que no sea motivo para angustiarse y para deprimirse. ¿Por su trabajo? No, porque no ha aprendido el arte del contentamiento cristiano. En tercer lugar, este contentamiento debe ser ejercido manifestando paciencia en medio de las pérdidas y fracasos de nuestros trabajos. Este contentamiento debe ser ejercido manifestando paciencia en medio de las pérdidas y fracasos de nuestro trabajo. Hay un solo grupo de hombres en la tierra que nunca experimentan el fracaso y que nunca cometen errores. Un solo grupo de hombres, los que nunca hacen nada. Pero tan pronto nos disponemos a hacer algo, debemos estar conscientes de que el fracaso es una posibilidad. Tan pronto usted decide hacer algo y sale a la calle a hacer algo y planifica algo, debe estar consciente de que el fracaso es una de las posibilidades. Son muchas las circunstancias que pueden llevarnos a fracasar. Puede ser, por ejemplo, un mal cálculo de parte de nosotros, como el hombre famoso aquel que decíamos de la gallina. Él compró una gallina y calculó cuántos huevos iba a parir esa gallina, cuántos pollos iban a salir de los huevos, y en poco tiempo ya el individuo tenía una granja montada en la mente. Pero lo que él no calculó es que a la gallina le dio moquillo y se murió. A veces hacemos malos cálculos y por esos malos cálculos fracasamos en nuestras empresas. Puede ser también por el fraude y el engaño de otros, o por la naturaleza corruptible de las cosas con que negociamos, o hasta por un mal tiempo, como es el caso de las personas que trabajan en el campo. Hacen su siembra, viene una sequía y se le dañó. O vienen lluvias abundantes y se le pudre la mercancía, se le pudre los vegetales o cualquier cosa que haya sembrado. Y si no hemos aprendido el arte del contentamiento cristiano, estaremos expuestos a una vida llena de turbaciones y de ansiedad. Los hombres que no han aprendido aún este arte del contentamiento se conocen por un constante espíritu de queja. Los hombres que no han aprendido este arte del contentamiento se conocen porque siempre tienen algo o alguien de qué quejarse. O se quejan de los hombres deshonestos, o se quejan de los funcionarios del gobierno, o se quejan de los compradores, o se quejan de los vendedores, y aún veladamente se quejan de la providencia de Dios. A la larga lo que se están quejando es de la providencia de Dios. Esta persona no podrá nunca ser agradecida, nunca podrá disfrutar plenamente de lo que Dios le ha dado, ni transformará esos bienes en alabanza. ¿Saben por qué? Sencillamente porque no tiene todo lo que desea tener. Nosotros tenemos una sanguijuela adentro que nos dice siempre: dame más, dame más. Y no importa que alcancemos lo que queremos tener, la sanguijuela no para de decir: dame más. Pero el creyente que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación,
aunque no es insensible a las pérdidas y fracasos, trabaja con su propia alma para aceptar el asunto como alguien que realmente es creyente y no como lo haría un ateo pagano. Y si las cosas están mal, él no va a hacerlas peores, deprimiéndose o siendo negligente con sus deberes. Por eso dice la Escritura en otro contexto, en Daniel capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero aquellos que no han aprendido esa interna, dulce y quieta disposición del alma, más bien tienden a paralizarse en medio de las dificultades. ¿Y qué pasa? Que el problema se agrava. Ahora tenemos un mal negocio y a un vago. Un problema peor. Un individuo paralizado que no quiere hacer nada por causa del fracaso. El hombre piadoso sabe que su verdadera felicidad se encuentra en su relación con Dios y en tener una limpia conciencia. Allí radica su felicidad. Él sabe que las providencias aflictivas fluyen de la infinita sabiduría y bondad de su Padre Celestial, que muchas veces utiliza esas cosas para humillarnos y luego exaltarnos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. Dios muchas veces primero nos humilla para que luego podamos ser exaltados. 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7 dice el apóstol: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice Pedro? Dice, ese Dios, el Dios de toda gracia, primero nos pondrá a padecer. Primero nos humillará para que entonces podamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. A veces nosotros queremos saltar el padecimiento y obtener el resultado, pero Dios no actúa así. En estos días tuve la oportunidad de ver en casa un ejemplo vívido de eso. Resulta que teníamos en casa una pequeña pecera. Adquirimos una pecera más grande. Y luego tratamos de coger los peces con un colador para meterlo de la pecera pequeña a la pecera grande. Y hay que ver lo que huían esos peces para no meterse en esa red. Y yo le decía a mi esposa, si estos peces supieran que yo lo que quiero es tomarlo en esta red para llevarlos a una pecera más grande, una pecera más amplia. Pero hermanos, es que nosotros somos iguales a esos peces. Cuando Dios nos coge y nos mete en una red para meternos en una pecera más amplia, lo único que nuestros ojos ven es la red. No tenemos los ojos de la fe para entender que nuestro Padre que nos ama nos quiere llevar a una situación mejor. Pero Dios nunca hará eso sin padecimiento. Dios primero nos humilla para luego exaltarnos. Y sobre todo, hermano, considera que con tu descontento nada podrás cambiar. Nada podrás cambiar. Puede ser que Dios bendiga tu laboriosidad y que Dios te saque abundancia, pero Él nunca bendecirá tu descontento. No vas a lograr nada con tu descontento que no sea agravar tu situación, como dice el mismo autor de Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice el autor, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? No vas a lograr nada. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo la prosperidad, Dios hizo la adversidad. Y tenemos que aprender a ejercer contentamiento en los momentos de fracasos y tribulaciones. Bien, hermanos, habiendo considerado ya la naturaleza del contentamiento cristiano y las situaciones particulares en que este contentamiento debe ser ejercido en el desempeño de nuestra vocación, vamos a comenzar hoy a considerar bien brevemente, en tercer lugar, algunas enseñanzas que nos permitan reforzar la necesidad
de procurar el contentamiento en nuestros negocios. Algunas enseñanzas que nos permitan reforzar la necesidad de procurar el contentamiento en nuestros negocios. Y por causa del tiempo nos limitaremos a una sola. La semana próxima, que yo espero terminar con este tema, vamos a tratar con todo el resto. Primera enseñanza que nos va a permitir reforzar la necesidad de procurar este contentamiento es el mandamiento de Dios nos obliga a ello. En primer lugar, ¿por qué debemos procurar este contentamiento? Porque el mandamiento de Dios nos obliga. El procurar este contentamiento del que hemos estado hablando aquí no es opcional para el creyente. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6. Este contentamiento no es opcional. Dios nos obliga a procurarlo a través del mandamiento. Dice en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, tú tienes sustento y tienes abrigo, Dios te manda en su palabra que tienes que estar contento con esto. Porque los que quieren enriquecerse, es decir, los que anhelan tener más que el sustento y el abrigo, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Hermanos, es sensato. Dios dice aquí en su palabra, huye de buscar riquezas y procura el contentamiento. Y déjeme decirle algo que podemos extraer de este texto. No se puede tajantemente buscar las dos cosas al mismo tiempo. No se puede ir detrás del contentamiento e ir detrás de las riquezas. Tenemos que decidir o una vida llena de angustia, de turbación, buscando riquezas, o una vida de contentamiento, estando agradecidos de Dios por lo que Él nos ha dado. Pero no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Eso no se puede, hermanos. Si Dios, en su bondad, en su sabiduría, te quiere hacer disfrutar de riquezas, también disfrútale y dale gracias por ello, porque el ser rico no es un pecado, pero buscar las riquezas sí lo es. El ser rico no es un pecado, pero el querer ser rico sí es, y de la mayor perversión que puede haber, porque dice Job, si yo quisiera ser rico, habría negado al Dios Todopoderoso. Querer ser rico es ateísmo, dice Job, no yo. Querer tener la seguridad en una cuenta bancaria es negar al Dios Todopoderoso. Y no se puede querer adquirir contentamiento y al mismo tiempo querer adquirir riquezas. Hermanos, no se puede. No se puede. Y Dios dice aquí, tú tienes sustento y abrigo, oye mi orden, tienes que estar contento con eso. Y el autor de Hebreos es todavía mucho más claro y contundente. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y qué tenéis ahora? La promesa del Dios Todopoderoso que dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Conténtense con lo que poseen ahora, no con lo que desearían tener, no con lo que otros poseen, ellos no son nuestro parámetro, sino con lo que tienen ahora. Eso no quiere decir, hermanos, que no debemos usar las capacidades que Dios nos ha dado para progresar. No, yo no estoy diciendo eso. O que ni siquiera debemos desear progresar, tampoco estamos diciendo eso.
Nosotros debemos ser responsables en el desempeño de nuestra labor y en poner en funcionamiento lo que Él nos ha dado. Pero si a Dios no le place enriquecernos a través de nuestro trabajo, nosotros mostraremos un corazón agradecido con lo que Dios nos ha dado. Y si a Dios le place enriquecernos a través del trabajo, mostraremos un corazón agradecido con lo que nos ha dado y disfrutaremos de eso. Es tan sencillo como es. Si estamos poniendo en funcionamiento los talentos que el Señor nos ha concedido y estamos siendo responsables, hermanos, con nuestra vocación, y aún así no vemos progreso económico, y nuestra conciencia no nos acusa de negligencia o de estar actuando alocadamente sin haber buscado el consejo apropiado, entonces enfrentaremos las aflicciones de la vida confiados en que Dios nos ha colocado providencialmente en el mejor lugar que podíamos estar. En el mejor lugar que podíamos estar. ¿Sabes una cosa, hermano? Tal vez Dios sabe que el éxito será tu perdición. Tal vez Dios sabe que el éxito será tu perdición, que las riquezas apartarán tu corazón de Él. Y en tal caso Dios soberanamente ha tomado una decisión: administrar las riquezas celestiales que Él tiene guardadas para ti. Y Dios te la va a dar por gotero para que no te ahogues. Y Él tiene derecho a hacerlo, porque es que Él sabe lo que es mejor para ti. Y tal vez Él sabe que si tú ganas dinero, Dios perderá a un hombre. Y Dios prefiere mantenerte en pobreza, pero cerca de Él. Cerca de Él. Hermanos, es nuestro deber procurar fervientemente alcanzar esa disposición que Pablo pudo alcanzar en su interior, de contentarse cualquiera que fuese su situación. ¿Saben por qué? Porque Dios lo ordena en su palabra. Punto. Primero, ¿por qué? Porque Dios lo ordena en su palabra. Y si decimos ser creyentes, si decimos haber muerto a nosotros mismos para seguir la voluntad de Dios, este argumento debe ser suficiente para amarrar nuestras conciencias. La semana próxima nosotros vamos a continuar viendo otros argumentos. Por ahora, hermanos, que el Señor nos ayude a alcanzar esa dulce, tierna y quieta disposición del alma, que nos permita someternos y aún disfrutar de las cosas que Él ha diseñado para nosotros. Vamos a orar.